Entonces, el domingo pasado estábamos mirando lo que es la Biblia, la definición de la Biblia. El propósito es que, hermanos, nos interesemos por conocer las Escrituras. Amén. Por conocer las Escrituras. Y estamos haciendo el esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo en mostrarles y enseñarles acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Hoy vamos a cerrar esta primera parte diciendo la Biblia, palabra de Dios. Entonces ya no simplemente la definición de una palabra, de la palabra Biblia, sino que ya la Biblia como palabra de Dios. Amén. Entonces aquí el Señor, ¿por qué es importante esto, mis hermanos? Porque usted que está interesado en entrar al reino de los cielos, que está interesado en irse con el Señor cuando Él aparezca, ser librado de la gran tribulación que viene sobre este mundo, ser librado del lago de fuego, quiero decirle que la única fórmula para ser librado de todos ellos la encontramos en la Biblia, en ningún otro lado. Entonces, si esa es la única fórmula, hermano, debemos escudriñarla, conocerla y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Porque vale la pena hacer un paréntesis y recordar, hermano, que nosotros no estamos en la iglesia por sentirnos en un grupo de personas, de pertenecer a un gremio. No. Vamos más allá. Estamos en la iglesia para pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y el Señor Jesús es el Dios todopoderoso. Y usted y yo pertenecer al cuerpo de Él, ese cuerpo místico, es el más grande privilegio que ser humano alguno puede aspirar. Y esa aspiración siempre está fundamentada en un propósito que Dios tuvo de antemano para hacer que usted y yo pudiésemos ser incorporados por su Santo Espíritu a su cuerpo. Amén. Recuerde que Él viene dice, me tomaré a mí mismo. ¿Quién es Él mismo? Él no viene por las 7 maravillas o 10, ¿cuántas serán ya? Porque hay tantas cosas tan bonitas en el mundo. Por eso no. Porque Pedro dice que todo eso será destruido por los grandes desarrollos tecnológicos, industriales y de todo tipo. No, por eso no viene. Él viene por su iglesia. Y usted y yo, hermanos, tenemos la oportunidad de ser parte de la iglesia. E individualmente somos iglesia del Señor porque somos templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, eso hace de que le pongamos todo el sentido a la palabra de Dios. Porque dice el Señor Jesús claramente
que el que cree en Él, como dice la Escritura, es de esa persona que brotarán, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Lo dice el pastor? No. Lo dijo Jesús. Amén. Y Él no miente. Él es fiel. Por eso siempre le estoy recalcando, hermano, predique la palabra. Porque Dios respalda su palabra. Eso es lo que Él respalda. Cuando nos paramos en la palabra de Dios, tenemos la seguridad que Dios va a obrar conforme a sus propósitos. Amén. No conforme a los propósitos nuestros. Entonces, eso hace de que nuestro desafío sea creer en el Señor Jesucristo, pero como dice la Escritura. Y no podremos creer en el Señor, como dice la Escritura, si no leemos. No la leemos. ¿Cómo es que el Señor dice que debemos vivir? ¿Cómo es que el Señor dice que debemos andar? Que debemos comportarnos en todos los actos de nuestra vida, en todas las esferas. Entonces, eso lo encontramos en la Biblia. El domingo hablábamos de una plomada, ¿no? Y a veces la gente tuerce las Escrituras para su propia perdición, dice la Biblia. La plomada, el espejo. ¿Con qué limpia el joven su camino? ¿Limpiará? La palabra. No son los otros libros. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Dijo Jesús. Entonces usted no puede tener la palabra de Dios a un lado. Por allá en un rincón. En el armario, allá encima del armario. En la mesita allí. Por cualquier parte. ¿No? Esta palabra hay que darle el sitial, el sitio, el lugar que se merece. No hay avivamiento colectivo y menos individual en una persona que no lee la Biblia. Vivirá emocionado. Porque hay gente que vive de emociones. Pero usted sabe que la emoción es pasajera. Se emocionó 6 meses, 1 año. Y el siguiente año ya se fue a rumbear. Porque era pura emoción. La emoción no te lleva al cielo. Dijo el Señor que el que es prudente es una persona que guarda su palabra. Y ese permanece para siempre. Porque si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la Biblia dice que se marchita la flor, se seca la flor, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra de Dios está en mí, ¿qué va a suceder conmigo? Voy a permanecer. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. De manera, mis amados hermanos, que aquí lo importante es darle lugar a la palabra de nuestro Dios. El día domingo, que estábamos mirando lo que es la definición de la Biblia. Entonces,
estábamos diciendo que la Biblia, que significa colección de libros, que viene de biblión, colección de libros, que está dividida ¿cómo está dividida? En Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces explicamos allí la conexión que hay entre Antiguo Testamento, que quiere decir pacto o alianza. El antiguo pacto o alianza fue la forma como Dios se interrelacionó con el pueblo de Israel. Y ese pacto fue sellado con sangre de machos cabríos, de animales. Pero, entonces, el Nuevo Testamento, estamos hablando de la nueva alianza, es una alianza en la cual los mandamientos de Dios no están inscritos en tablas como si el primero, el antiguo, sino en el corazón del hombre, para que el hombre pueda andar en los mandamientos, en los estatutos y en los caminos de nuestro Dios. Amén. Por eso, he aquí haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres. El nuevo pacto dice, yo les quitaré ese corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne y escribiré en ellos mis leyes, mis estatutos y mis mandamientos. Entonces, cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando Antiguo Pacto. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Un pacto que se selló con sangre de machos cabríos, pero el nuevo pacto, que es mucho más excelente, fue sellado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por esas alabanzas. Por eso es que miramos, hermanos, que en la fiesta de la Pascua, el Señor le tomó el pan y luego tomó el vino y le dice, tomen, beban todo de él, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros, mi sangre por vosotros es derramada. Entonces, usted y yo tenemos un valor incalculable. Jesucristo pagó el precio de nuestra maldad. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre preciosa. Y Pedro resume diciendo que fuimos comprados con precio, no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es sagrado, esto es grande, esto es algo, hermano, muy maravilloso. Y a nosotros nos corresponde valorarlo, conocerlo. Y todo ese conocimiento, hermano, emana de la Biblia. Por eso es que la Biblia es un gran tesoro que el Señor nos ha dado. La Biblia es el manual para el cristiano. ¿Ya? Entonces hoy, mira, que estamos mirando la Biblia, palabra de Dios, miramos que los profetas hablaron la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? El Señor Jesucristo habló la palabra de Dios. Él dijo, la palabra que les he hablado no es mía, sino de aquel que me envió. Habló la palabra de Dios. Los discípulos hablaron ¿qué? La palabra de Dios. La iglesia
hoy en día, ¿qué le corresponde predicar? Hermano, la palabra de Dios, no teorías. Hay gente que la pasa buscando demonios y que para echarlo, eso no hay. Y cantidades de cosas, hermanos. No. Es la palabra de Dios la que hemos sido llamados a predicar. Miren, los profetas decían, Jeremías capítulo 1, versos 9 al 10. Tomemos simplemente un ejemplo porque el tiempo es corto. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por eso él cuando iba a dar un mensaje decía, así ha dicho Jehová. Y daba el mensaje. Lo que Dios había dicho. Pero entonces, predicadores, ¿cómo usted va a tener la autoridad para decir, así ha dicho Jehová, si no sabe qué ha dicho? Si no ha leído, ¿cómo va a tener la autoridad para decir? Ustedes me están entendiendo. Es que eso es realmente lo que da resultado. Eso es lo que da resultado. Lo que Dios dijo, porque a veces hasta se prometen cosas y se dicen cosas en el nombre del Señor, cosas que el Señor no ha dicho. Y uno termina siendo un falso profeta. ¿Por qué? Así era en el Antiguo Testamento. Dice, si alguien tuviera la presunción de hablar en nombre de Jehová y dijere algo, y eso no se cumpliere, entonces ¿qué? Jehová no ha hablado. Por su propia presunción, fruto de su propia reflexión, lo habló. Y Dios no está comprometido para cumplir. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y dice el siguiente versículo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No era un discurso bonito. Era la palabra de Dios, la única que tiene ese poder. Amén, mis hermanos. Y hoy en día también. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo es que la edifica Él? Con su palabra. Entonces, Él llama a hombres para que participen en la edificación de su pueblo, pero ¿es con qué? Con la palabra. Porque Él nos da el instrumento. Él es el que nos da los instrumentos, las herramientas. Nos da su palabra y nos da de su espíritu para que nosotros podamos hablar con autoridad. Y esa palabra pueda llegar a los corazones y partir los tuétanos, penetrar hasta los más íntimos pensamientos del hombre. Entonces, hermano, predique la palabra. Prediquemos la palabra. Pero antes de predicarla,
vivámosla. Amén, mis hermanos. Vivámosla para que tengamos la autoridad moral y el respaldo de Dios para ver los resultados y cumplir con el objetivo. Entonces, después de que el Señor comunicó la palabra por medio de los profetas, Dios se lo reveló a personas para que también la predicaran, que eran los profetas, las personas llamadas para hacerlo. Sin embargo, Él quiso ir mucho más allá. Él mismo vino a dejarnos su mensaje. Eso está en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos o en los tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, uno de los problemas que a veces uno encuentra en el proceso, en el trabajo de evangelización, es que ustedes no adoran a María. ¿Alguien le ha dicho eso? Bueno, pero mire, María era tan consciente que él dijo, engrandece mi alma a Jehová y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, cuando fue concebido. Pero cuando ya va a iniciar el ministerio, ¿qué es lo que dice? Hagan todo lo que Él le dijere. Todo lo que el Señor Jesús dijere hacer. Esa fue la orden de María. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Hay otra versión que dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, oiga bien, se incluye la palabra últimos. Nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo. Entonces, ¿en dónde usted encuentra las palabras de Jesucristo? Para saber qué dijo Jesucristo. Pues en las Escrituras. ¿A dónde más lo va a encontrar? Imposible va a ser en un libro de geografía o de álgebra. Es en las Escrituras. Ahí está la biografía. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo el desarrollo de su ministerio, todo lo que hizo, todo lo que habló, usted lo encuentra en Señor Jesucristo. En las Escrituras, todo. Y incluso no hay necesidad de buscar por internet qué es lo que dijo Jesús. Ahí está en la Biblia. Ni de los libros de los eruditos. Lo que Jesús dice está en la Biblia. Ahora, usted y yo hemos recibido a Jesucristo, ¿cierto? Como nuestro Salvador. Y es más, Él nos compró. Le pertenecemos a Él. ¿Y cómo es que de pronto nos van a preguntar a alguien que está trabajando en una empresa, ¿cómo llama a su patrón? Pues yo no sé. ¿Qué hace? No. ¿En dónde vive? No. Tiene que ser un recién llegado, ¿no? Pero hermano, ¿cómo es que se llama nuestro Salvador? ¿Cómo llama?
¿En dónde nació? En Belén de Judea. ¿En dónde murió? En Jerusalén, ¿no? Y siga usted, ahí en ese marco, todo lo que hay entre el nacimiento y la muerte, usted lo encuentra ahí en ese espacio. ¿Y dónde lo puede localizar? En la Biblia. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos tienen la Biblia? Sí, ¿alguien no la tiene? A ver, levante la mano uno que no tiene la Biblia. No levante. Alabanzas al Señor. Hermano, Jesús es la palabra hecho carne. 1:1, ¿qué dice de Juan? Ahí está. ¿Lo ve? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, la palabra, ¿cierto? Ahora sí, el verso 14. ¿Qué dice? Ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? De verdad. Alabanzas al Señor. Yo no sé si usted siente eso. Aleluya. Entonces, ¿vale la pena leer la Biblia? La Biblia hay que leerla con humildad y reverencia, porque usted no sabe qué es lo que está revelando allí. Ya sabe, mejor dicho, Dios mismo. Y hay personas que hasta le ponen pero a la Biblia. Dice que tiene mucha interpolación, etcétera, etcétera. Eso no es verdad, eso es palabra de hombre, eso lo escribió hombre. Hermano, rechazar la Biblia es rechazar realmente el único instructivo para usted entrar al reino de los cielos. No hay más. O lo cree o lo cree. Bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Es a través de esas palabras que nosotros podemos conocer a Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y lo conocemos por la palabra. Entonces el conocimiento de Dios precisa de una revelación. Amén. Hay que estudiarla con un espíritu humilde y solicitar de Dios su ayuda. Hay un versículo muy bonito que está en el Antiguo Testamento, en el Salmo dice, Salmo 19 es, 119 dice, abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. Si el Señor no abre nuestra mente, nosotros no entendemos nada. Leemos la Biblia como cualquier libro de literatura. Pero todos los predicadores y los que leemos la Biblia, sabemos que hay pasajes de la Escritura que lo hemos leído 1, 2, 3 y muchas veces. Y una mañana cualquiera, una noche cualquiera, cuando ¡pum!, se fijó su mirada y su mente, lo que Dios dice aquí. ¿Quién lo reveló? El Espíritu Santo quería que usted entendiera esa verdad.
Por eso es que hay que decirle que el Señor abra nuestros ojos para que miremos las maravillas de su ley. Dice Jesús en Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Señor, más de uno es que, Señor, revéleme, pues, por favor. Y uno va a predicar, pues, revéleme, deme, porque no, ¿qué? Se queda como Nabucodonosor comiendo hierba. Alabanzas al Señor. Pues es que hay muchas personas que quieren predicar y después no salen con nada. Con nada, ¿por qué? Si el Señor no quiere, se predica a sí mismo. Entonces, por eso es que el Señor, ¿qué quiere que le diga a su pueblo? A su iglesia. Porque entre otras cosas, pues, si no es nuestro, si el dueño de la iglesia es el Señor, si Él dijo que le edificara, pues deme la palabra para... Amén. Pero aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿pero qué revelar? Aquí tengo una definición, dice, revelar o la revelación es un descubrimiento, especialmente la comunicación que Dios hace al hombre de su mensaje. Dios le revela su mensaje, se lo da a conocer para que usted lo comparta o para que usted viva conforme a esa palabra. Amén, amados hermanos. Entonces Dios tiene sus medios de revelarse. Y aquí tenemos, por ejemplo, el primero, por medio de la naturaleza. Usted mira la naturaleza, oh, grandioso mi Señor, ¿cierto? Dios grande. Salmo 119:1, para no leer mucho, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la naturaleza es una manera de Dios revelarse, ¿sí? Romanos 1:18-21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Porque ¿quién puede pronunciar una palabra y aparecer las cosas? ¿Alguien tiene ese poder? No me va a ir con la hada madrina aquí. O el genio. Eso es ficticio. Amén. Pero Dios sí se ha dado a conocer por las cosas que Él ha hecho, siendo entendida por medio de las cosas que ha hecho, de modo que el hombre no tiene excusa de su existencia. No tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ingrato, ¿cierto? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 2.
¿Cómo se puede revelar Dios también? Por medio de milagros. Juan 2:11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos entonces creyeron en él. ¿Qué fue lo que hizo él? Convirtió el agua en vino. Y cuando sanó al ciego de nacimiento, ¿qué pasó aquí? Nunca sucedió eso. Entonces también por medio de esos milagros Dios se hace conocer. Y resulta, hermano, que usted y yo todos los días recibimos milagros del Señor. Todos los días. Entonces, pero el problema es como estamos tan familiarizados, no somos capaces de venir a testificar. Pastor, yo quiero dar un testimonio. Como ya estamos familiarizados con eso, ya eso para nosotros es corriente. Pero qué bueno que podamos darle la gloria a Dios cuando esas cosas grandes y maravillosas suceden en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Por medio de una comunicación directa. Hechos capítulo 22, versos 17 al 21 dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Amén. Directo. Dios le habla hacia uno. Directo. Por medio del Señor Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su palabra, su mensaje, lo que Él predicó, lo que Él enseñó, las parábolas, el sermón de la montaña, bueno, etcétera, etcétera. Todas son maneras como Dios nos habla o se revela. Amén. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso siempre el Señor proclamaba eso. Vino a revelar a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Por medio de la Biblia. Primera de Juan 1:9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres mayores, el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de eso. Pues etcétera, etcétera. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que está 20 horas. Amén, mis hermanos. Jesús envió a sus discípulos con una visión clara respecto a su palabra. Lucas capítulo 10, verso 16. Ya me tocó acelerar porque ya me van diciendo que 20 horas. El que a vosotros oye, verso 16, a mí me oye. ¿Sí? Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En otras palabras, está en... Bueno, Taila. El que dice, y hay la otra versión dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Sí ven la seriedad de la palabra?
Por eso no le ponga pero a la palabra. Si no le gustó, mejor cierre la boca. Un consejo de amigo. Porque pues, por esa palabra vamos a ser juzgados, imagínense. Y por eso recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. Entonces mejor cierre la boca, no diga nada. Bueno, no me gustó ya. Porque es grave. Amén. Años más tarde el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 2 al 8 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Las instrucciones fueron dadas ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿Cuáles instrucciones? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué? O apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esas instrucciones las dio Pablo ¿por quién? Por el Señor. Entonces dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Entonces Pablo termina o cierra ese capítulo de las instrucciones que está dando por el Señor. Cierra toda esa instrucción que está dando. Dice el verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Usted no está desechando al pastor, a ningún predicador, sino a Dios. Amén. Dice que también nos dio el Espíritu, y porque hablamos por Él es Espíritu del Señor. Amén. Ay, eso es grave, ¿cierto? A mí no me gustó ese mensaje, de malas. Porque habrá alguien que sí le gustó bastante. ¿Cierto, hermano? Alguien que sí se goza con esa palabra, dice, Dios me ama, Dios me quiere ver bien perfecto en su camino. ¿Sí, hermano? Así de sencillo es con Dios. Los apóstoles a su vez fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Lucas capítulo 1, verso 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido, ¿qué? Ciertísima. No es un cuento de novela. Dice, ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros ¿de qué? De la palabra. De la palabra. Gloria a Dios. Entonces ellos fueron elegidos por Dios. Lucas 10:40. Hechos 10:40. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, dice, se incluye, ¿no? Que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Si ve que ellos anunciaron fue la palabra. A eso los mandó el Señor. De este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creían recibirán perdón de pecado por su nombre. Entonces a los discípulos se les confió el mensaje de la palabra.
Marcos 16, versos 15 y 16. Ya estoy terminando, hermano, me perdona. Porque es que algunos no vienen el domingo y se pierden la bendición. Jesús resucita. Y recuerden que el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice que principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el verso 16 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El Evangelio. Esa buena nueva. Y ahora, después de su resurrección, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos. Ahora este mensaje para nosotros que somos discípulos de Él, que somos llamados para que proclamemos este mensaje del reino. Pero es que el Evangelio que tenemos que predicar. Como dice la Escritura, es el lema para este año. Y cuando se predique el Evangelio, ¿qué es lo que se espera? Que la persona responda. Porque el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Así de sencillo. Entonces, mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Se quedaron una porción de pronto para el domingo en la mañana. Voy a predicar en la mañana, el culto de las 6 de la mañana, si el Señor lo permite. Vamos a dejar ese restico porque está largo. Bueno, el domingo en la mañana les culmino con esto, pero sí quiero dejarle aquí una especie de conclusión, ¿sí? Que hay que acoger la palabra de Dios, que es lo que nos permite a nosotros permanecer en Cristo. Nutridos, dice Pablo, con la palabra de verdad. Si estamos alimentados con la palabra del Señor, podremos soportar todas las pruebas que se vengan. Podremos salir airosos de todas las tentaciones que Satanás nos envíe. ¿Amén? De manera que les invito en esta noche a leer, a buscar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gloria a mi Dios.